Muy buenos días, Uchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Buenos días a todos y a todas. Les deseamos un feliz viernes, un feliz inicio del fin de semana, ¿verdad? Así es. El ambiente tiene unas cuantas cosas positivas, sobre todo lo de la lluvia, ¿no? Aunque a veces las aguas se pasan. Pero cuando yo era muchacho yo oía decir en los campos del Cibao, la gente decía que la lluvia paga sus daños. Así es. Porque causa un problema en algún sitio, pero moja el país. Y estaba haciendo falta. Y falta. Sí, hacía Ahora, mucha el falta. problema de un país como este, que como no tiene drenaje, ahí se tira basura donde quiera, en las calles, pues con cualquier llovizna, pues están las calles inundadas. Y eso no tiene que ver con la naturaleza, no tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con las políticas públicas de los gobiernos y los ayuntamientos. Así es. Bueno, Odebrecht fue en coche con el Ministerio Público Dominicano. De los 9 países latinoamericanos envueltos en la corrupción de la Odebrecht, República Dominicana fue el único que hizo un acuerdo con la Odebrecht y no con el Ministerio Público de Brasil. Eso da pena, y más pena da el comunicado que saca la Procuraduría General de la República para tratar de rehuir a su responsabilidad en el tratamiento más denigrante para el país afectado que se le dio a la Odebrecht. Cuando se hizo ese acuerdo con la Odebrecht, en este programa lo criticamos, dijimos que no debía hacerse, porque un acuerdo entre el Estado Dominicano y la Odebrecht no es exactamente un acuerdo entre el ladrón y el que fue robado, sino entre ladrones que robaron. Porque en toda operación de sobornos hay uno que soborna y otro que coge el dinero. El que coge el dinero es peor que el sobornador, porque está defraudando al Estado. Y esta investigación la hizo el Ministerio Público no para descubrir nada, sino para no descubrir nada. Para no descubrir nada. Porque ¿quién despojó al Estado Dominicano de tanto dinero? Lo despojó la Odebrecht con los cómplices dominicanos que compró con sobornos. Entonces, la Odebrecht es una empresa que es delincuente internacional, pero los funcionarios del Estado son mucho peores, porque se prevalieron de su condición de funcionarios públicos y de legisladores para robarle al pueblo dominicano, al pueblo que ellos representan. Entonces, la investigación de la Procuraduría General de la República estuvo dirigida en todo momento a que no se supiera, porque esos fly pican en los pies del gobierno y del partido, y el procurador es del partido y es del gobierno. Y quienes cogieron el dinero para robarle al pueblo dominicano fueron los más altos funcionarios y los legisladores. Bueno, una parte de ellos. Una parte mayoritaria, porque por eso se aprobaron los proyectos de Odebrecht. En todos los casos, no se rechazó uno solo. Y pasaron sin leerse. Y pasaron rápido. Y nos quiere, entonces la Procuraduría armó un expediente. Primero, porque para evitar la ruina política de que se señale al partido al cual pertenece el procurador como el culpable de tanta corrupción, buscaron en el primer gobierno que estuvo relacionado con la Odebrecht y que hubo sobornos, claro que sí, pero repartieron a partes iguales. Y
primero no pusieron las últimas obras que son las de este gobierno, la más grande que es de este gobierno, que Punta Catalina, todo eso lo dejaron fuera, una irregularidad mayúscula. El Ministerio Público no investigó lo de Punta Catalina, simplemente no lo investigó. No es que lo hizo mal adrede, que fue lo que hizo con el resto, no, que no lo investigó. El presidente nombró una comisión privada porque el Ministerio Público no podía investigar eso. Pero además, no, y eso lo señalamos en el momento en que no lo estaban haciendo para que lo hicieran, no auditó las obras construidas por Odebrecht para no encontrar la enorme cantidad de dinero que les robaron al pueblo dominicano. Sí, el que tiene que investigar es lo que está protegiendo cómplices. Pero la Cámara de Cuentas está haciendo una auditoría de las obras construidas por Odebrecht. Rápido. No, lleva 2 años. Pero además, está en la fase inicial de las auditorías. No, pero además, ya eso no se puede poner en el expediente. Dice, no, ay caramba, se nos pasó. No. Se nos pasó. Tendrían que abrir un nuevo caso con relación a lo que... Bueno, pero quizás eso sea bueno, porque el día que haya un gobierno decente, puede abrir ese caso. Eso habría que consultarlo con los abogados. Tú estás hablando de los hijos de los actuales jueces. Si llegan a la justicia, si este caso no perime, van a estar conociendo. Al ritmo que va la Cámara de Cuentas, te estoy diciendo, con la auditoría. Cuando vaya a terminar la auditoría, le corresponderá a los hijos de los actuales jueces conocerlo. Pero nosotros mismos le dijimos al procurador, ya iniciaron la investigación, la auditoría de las obras para establecer cuánto nos robaron. Y dijo que eso daba mucho trabajo. Esa fue la respuesta. Sí. Que daba mucho trabajo. Después la Cámara de Cuentas dijo que no tenía dinero para hacer esas. Eso fue cuando se aumentaron el sueldo. Sí. y no había dinero para eso. Y en esas condiciones, entonces la Procuraduría hace un acuerdo con la Odebrecht, acuerdo en el cual la Procuraduría se compromete a no someter a la Odebrecht a la justicia, pero la justicia no se compromete a no someter al Estado Dominicano y lo somete. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta investigación? Lo que estamos viendo es a un investigador y a un investigado confabulados para que no se descubra nada. Lo más lamentable, bueno, fíjense que de 9 países, el único que no hace un acuerdo para obtener, para interrogar directamente a los sobornadores es la República Dominicana. Sí. Todos los demás lo hicieron. Entonces, la Procuraduría, tratando de responder esa realidad, porque todo eso va saliendo. Quien ha revelado esto es Transparencia Internacional. Ajá. Que se ha dedicado, la cual es representada en el país por Participación Ciudadana. Uh-huh. Si no aparece una entidad de crédito internacional, cuando digo que de crédito no es de crédito, es de dinero, no, con credibilidad en el mundo, como lo es Transparencia Internacional, se quedan muchos cabos sueltos, pero aquí parece que no se van a quedar. La Odebrecht, la Transparencia Internacional se ha dedicado a estudiar el acuerdo de cada país para la investigación del caso Odebrecht. Y están diciendo la diferencia el Ministerio Público Dominicano hizo como 3 requerimientos, mientras los otros hacían cientos de requerimientos. Entonces, resulta que, como señalamos aquí, la investigación de Brasil investiga lo que le interesa a Brasil, no lo que le interesa a la República Dominicana, ni lo que le interesa a Perú, ni lo que le interesa a Argentina, ni lo que le interesa a ningún otro país. Por eso los otros países que sí querían investigar y querían saber la verdad, entonces hicieron acuerdos con el Ministerio Público de Brasil, y de esa manera los fiscales de esos países fueron a Brasil, interrogaron ellos a los sobornadores brasileños
para preguntarle lo que le interesaba a sus países. Pero a nosotros no nos interesaba, porque el problema es que si hubiera un ministerio público que investigara y buscara la verdad de Odebrecht, el partido del mismo procurador sucumbiría, y hasta el gobierno también. Entonces eso es no tocar. Investiga pero no encuentres. Claro. Investiga pero no encuentres. No descubras. Porque el Ministerio Público, ¿en qué se basó? Bueno, en las informaciones que le pasó directamente la empresa Odebrecht, Sí. y no las investigaciones que se pudieron haber generado a partir de ese proceso de investigación más profunda del Ministerio Público, yendo a Brasil, interrogando a los imputados y a los condenados por el caso de Odebrecht en Brasil, como han hecho otros países en la región. Y bueno, ha tomado de esos interrogatorios que se hicieron allá en Brasil, declaraciones generales que dieron los condenados e involucrados en el caso de Odebrecht, y que mencionan y se toca algunos aspectos del caso dominicano, pero son aspectos generales. Lo que se trataba es que se hiciera, como se ha hecho en otros países, que en función de eso se pudiera profundizar sobre detalles específicos del soborno que se produjo acá en la República Dominicana. Bueno, y todas estas investigaciones les ha permitido a muchos otros países darse cuenta, por ejemplo, con un tema de entrada que es importantísimo, es de cuánto fue realmente el soborno que pagó Odebrecht en el país. En otros países se han dado cuenta que una cosa fue el monto inicial, han investigado y han comprobado, descubrir y comprobar que el monto inicial de que se hablaba queda muy por debajo, y ha quedado muy por debajo del monto que efectivamente pagó Odebrecht para el soborno en cada país. Pues aquí nos hemos quedado muy tranquilos con los 92 millones de dólares pagados que ellos dicen que pagaron. Que dice que pagaron el soborno en la República Dominicana, y es sobre la base de ese monto que se hizo el sometimiento, se hizo la investigación y la justicia está conociendo el caso. Ahora, como tú señalas, Uchi, efectivamente una investigación de esta naturaleza tiene consecuencias para la política en cada uno de estos países, si no miremos al caso de Perú, por ejemplo. Exacto, donde hay 4 presidentes investigados, 4 expresidentes investigados, sí, ¿verdad? Y la investigación se estaba haciendo cuando estaba Kuczynski, que también está implicado. Entonces, hubo uno que se tuvo que dar un tiro, Alan García. Pero hay otros. Ollanta Humala ha estado con la esposa en la cárcel. Toledo está en Estados Unidos pedido en extradición. ¿Verdad? Y el otro, ¿cuál es que me falta? Ollanta Humala, sí, Ollanta, ya lo mencioné. Sí. Ese está preso con la mujer. Alan García se mató. Toledo y Kuczynski. Entonces, según el documento de Transparencia Internacional, entre 2017 y 2018, los países afectados en América Latina, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala, México, Panamá y la República Dominicana, enviaron entre todos 118 solicitudes de cooperación a las autoridades brasileñas, 118. ¿Cuántas fueron las que se mandaron de aquí, de esas 118? ¿Cuántas? Creo que 3. Eso tú estás diciendo todo, ¿verdad? Qué bueno que haya instituciones que se dediquen a examinar estas cosas. Entonces, dice que como la República Dominicana hizo un acuerdo directo con la empresa, con la Odebrecht, entonces no obtuvo lo que obtuvieron las otras. Obviamente eso no fue inocente. Y por eso en el juicio a Odebrecht no están las auditorías a las obras. Es decir, no se determinó cuánto nos robaron, porque el Ministerio Público ni quería ni le convenía saber cuánto se robaron, ni quiénes. Porque la auditoría y la comprobación de las sobrevaluaciones, ahí no tienen ni que confesar, ahí están cogidos.
Ajá. Ah, no, pero eso no interesaba. Sí. Y no se hizo. Y ahí vemos las carreteras, por ejemplo, que hizo Odebrecht, nuevas, deteriorándose a todo lo que da. Pero además, el negocio entre la Odebrecht y la Procuraduría, no solamente no se hacen las auditorías, sino que tampoco se incluyen en el juicio, que eso lo hemos comentado 20 veces aquí. ¿Cómo es que la Procuraduría no puso entre sus testigos a los que pagaron los sobornos de Odebrecht? A los brasileños han sido testigos en los otros países y no tienen que venir aquí. Lo hacen por videoconferencia. Aquí se han hecho interrogatorios por videoconferencia. Eso no es una cosa nueva, ni que hay que inventar el agua en palito, ni la fórmula del agua tibia. Eso se hace. Aquí se hacen interrogatorios por esa vía. Bueno, pero eso al Ministerio Público no le interesaba, que hablaran los que pagaron los sobornos. Porque todo lo que han hecho es un allante para escoger, señores, de las obras de Odebrecht, ¿qué por ciento son hechas en los gobiernos del PLD? Es como el 90%. Entonces, están a partes iguales lo del PRD, ¿verdad? Y lo del PLD. ¿Cuánta gente falta ahí? ¿Cuánta gente falta? Repetimos, Sherlock Holmes, que en lugar de una lupa, ¿verdad? Anda con un microscopio pero no se acerca al objetivo para no verlo. Porque es que, señores, si eso se investiga, es el poder el que cae. Entonces, lo grande es la reacción de la Procuraduría. Oye lo que dice Transparencia Internacional, que se han destruido varias pruebas de los sistemas de pagos ilícitos como software, una cantidad de programas. Dice, cuando el núcleo de pago de sobornos fue transferido fuera de Brasil. Ajá. ¿Y a dónde fue que lo llevaron cuando lo sacaron de Brasil? Aquí. Y dice que ahí se destruyeron pruebas. Dice que además de pruebas documentales, Transparencia Internacional adjuntó videos y nombres de delatores en este caso. Entonces, el 2 de noviembre del 17, el procurador Jean Alain Rodríguez pidió autorización al juez Francisco Ortega Polanco para interrogar en Brasil a más de 15 delatores del caso de Odebrecht. Y lo autorizaron, pero no lo hizo. No interrogó. ¿Sería que él esperaba que ante esa solicitud el juez se la negara para entonces decir, no, pero fue el juez que no quiso que los investigara? Entonces pidió la autorización, se la dieron y no fue a interrogarlo. Y ahí anda Ángel Rondón, el que repartió los cuartos, diciendo, esas eran mis comisiones. Sí, yo di los cuartos, pero eso no eran sobornos, eso era mi comisión. Él trabajó como asesor. Pero claro, el procurador no quiso interrogar a los que pagaron los sobornos. Entonces, la altanería con que responden todas estas informaciones, en un comunicado de ayer la Procuraduría General de la República. Oiga lo que dice. Que dentro de la colaboración con las autoridades de Brasil, fueron las autoridades de Brasil las que le sugirieron que firmara un acuerdo con Odebrecht, que es raro porque no se lo sugirieron a ningún otro país. Él dice que fueron los brasileños que le dijeron, mejor negocia eso con Odebrecht y no con nosotros, la justicia, que era la que podía autorizar para que él fuera allá o los fiscales dominicanos a interrogar a los delatores premiados de la Pero Odebrecht. otros países han hecho acuerdo con Odebrecht, pero eso no ha implicado no hacer acuerdo con la justicia de Brasil. Se ha hecho las dos cosas. Que había que excluir a la justicia de Brasil, porque el propósito no era saber, sino
que todo quedara escondido. Pero las cosas salen. Entonces, dice, oiga este argumento de la Procuraduría, esto lo dijeron ayer, que dice que las autoridades de Brasil en ese momento se encontraban imposibilitadas de compartir, que por eso fue, oiga, que las autoridades de Brasil le dijeron que mejor negociaran con la Odebrecht, porque las autoridades de Brasil estaban imposibilitadas, dice el procurador, de compartir información con los demás países, ya que los acuerdos de lenidad y de colaboración premiada que habían firmado con Odebrecht estaban sujetos a términos de confidencialidad. Pero ¿a quién van a convencer? Pero ¿y todos los otros países no hicieron el acuerdo con la justicia de Brasil? Y no interrogaron. Y no tiene la persecución contra los que les robaron a sus estados en base a estas declaraciones que dieron los que pagaron los sobornos. Menos aquí. Entonces, ¿cómo fue que a República Dominicana la pusieron en un sitio diferente que todos los demás países? Porque era el único cuyo Ministerio Público no quería descubrir, no quería saber, no quería pruebas, no quería testimonios. Entonces, ¿cómo explica entonces la Procuraduría que la Fiscalía de Perú, por ejemplo, se trasladara un montón de veces a Curitiba, en Brasil, a hacer interrogatorios? Porque no fue una ni dos veces que ellos fueron a hacer interrogatorios allá. Entonces, ¿cómo explica él, si él dice que no podían hacerlo con la República Dominicana porque habían firmado un acuerdo de confidencialidad con la Odebrecht allá en Brasil? Oye, entonces eso no se aplicaba para Perú. No es solamente Perú, pero los de Perú fueron los que más investigaron. Fueron un montón de veces, hicieron un montón de interrogatorios. Entonces, oye, los argumentos. La Procuraduría reiteró, lo estoy leyendo textualmente, la Procuraduría reiteró la estrategia de desinformación que llevan a cabo los imputados para desacreditar el trabajo serio y responsable que ha hecho el Ministerio Público para procurar justicia en este emblemático caso. Que todo esto que se está diciendo es la desinformación que crean los imputados para salvarse. Los imputados están muy agradecidos de la Procuraduría. Quieren presentar como que hay un pleito entre los imputados. No. Los imputados del gobierno están felices, se la han puesto fácil. Estarán pasando un mal momento algunos, pero es solo un momento. Entonces, dice el comunicado, durante el proceso judicial que llevan en su contra por su vinculación en este grave caso de corrupción, los imputados y sus abogados han utilizado un sinnúmero de maniobras, muchas de ellas usando informaciones para falsearlas, manipularlas y alterarlas, todo ello con el firme propósito de entorpecer y retardar el proceso. Ellos quieren presentarse como en una lucha frontal con los imputados. Mentira. De todo eso que no hizo la Procuraduría se están beneficiando los imputados. Entonces, la Procuraduría se ha esforzado en presentar las críticas a su lamentable desempeño como si provinieran de los imputados, como un chantaje. El que critica poco está de acuerdo con los imputados. No, el que critica lo que está criticando es que la Procuraduría General de la República no hizo su trabajo y que eso no fue una casualidad, sino que fue intencional no hacer su trabajo. Porque, por ejemplo, lo de las auditorías a las obras, fueron meses de críticas cuando todavía la podían hacer. Y dejó que empezara el juicio sin que se hubieran hecho. Entonces, ¿ese es el que está contra los imputados? No, ese es el que favorece a los imputados. Bueno, en los próximos días el juez Ortega Polanco tendrá que decidir qué pasa con este proceso, con este caso, decidir si definitivamente los pocos imputados que están ahí en el caso de Odebrecht se van a un juicio de fondo
o no, se habla de que de ese grupito que apenas se sometió, muy probablemente se reduzca y vayan algunos a la justicia y se vaya a un caso de fondo, pero hay pocas expectativas de que se pueda avanzar con relación a este caso y lo poco que se está conociendo de este caso. Mira, finalmente el peor pecado de la Procuraduría General de la República, ¿tú sabes cuál es? Subestimar la inteligencia de todos los dominicanos. Sí. Eso es lo peor. Sí. Que le hablan a la gente como si la gente fuera estúpida. Sí. Pero todo se sabe. Y van a seguir surgiendo evidencias de toda esta confabulación. No, es que ese caso se va a seguir a nivel internacional, instituciones como Transparencia, otras instituciones, van a seguir investigándolo a fondo, porque estamos hablando del caso de corrupción, uno de los casos de corrupción más emblemáticos a nivel de, no solo el país, de todos estos países de América Latina, por el impacto que ha tenido en los estados y ha tenido en la política de este conjunto de países. Y no atender y someter y castigar a quienes estuvieron involucrados en el caso de Odebrecht es una forma de decir, no importa, las cosas pueden seguir sucediendo como han sucedido hasta este momento. Y eso tiene graves consecuencias para los países que han estado involucrados en este hecho, entre ellos la República Dominicana. Aquí hace falta un partido. Y ojalá no sea un partido, sino una agrupación de partidos que diga, nos proponemos cambiar la Constitución, inmediatamente lleguemos para que la justicia completa con Ministerio Público y todo sea absolutamente independiente. Número uno, vamos a barrer con todos los cuadros políticos que están en la justicia. Y tercero, vamos a buscar todos los vicios que tienen estos procesos para volverlos a hacer debidamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos.